Toño, cuando tú me digas. ¿Ya? ¿Podemos? Bien. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Las emociones en el contexto educativo pluricultural de Ceuta, del que es autor Federico Pulido Acosta. En mi calidad de director del Instituto de Ceutí, es un placer y un honor poder presentar la obra de Federico. Federico es diplomado en Magisterio, especialidad en Educación Especial, licenciado en Psicopedagogía, doctor en Psicología por la Universidad de Granada. Su tesis doctoral, que tiene que ver con este libro, se titula Miedo, inteligencia emocional y rendimiento académico en el contexto educativo pluricultural de Ceuta, y fue leída en 2015. Es profesor del CEIP Ciudad de Ceuta, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, de las secciones socioeducativas y de ciencias sociales. Su trabajo fundamentalmente está dirigido, sus líneas de investigación, a las emociones y la inteligencia emocional, el rendimiento académico y el contexto pluricultural, como no podía ser de otra manera en una ciudad como Ceuta. Y es autor de libros ya publicados como Relaciones entre el miedo y habilidades sociales, Miedo, inteligencia emocional y rendimiento académico en el contexto educativo pluricultural de Ceuta, en 2015, su tesis doctoral, que está en publicación digital por la Universidad de Granada. Y bueno, ha sido también coautor de varios libros colectivos, Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar, Psicología y educación presente y futuro, y Aprendiendo a investigar, son los libros en los que ha participado junto con otros autores entre 2015 y 2016. Luego tiene una cantidad enorme de artículos sobre sus líneas de investigación en revistas muy diversas como Diversitas de Colombia, publicaciones de la Universidad de Granada, revista Complutense de Educación, revista de Psicología del Grupo Estudiantil y Profesional de Psicología de la Universidad del Valle, Acción Psicológica de la UNED, revista española de Orientación y Psicopedagogía de la UNED, Tendencias Pedagógicas de la Universidad Autónoma de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un número importante de revistas, no las vamos a citar todas, y como decía, bueno, para nosotros es una satisfacción poder haber cumplido por fin esta publicación, que llevaba tiempo, ha llegado con un poquito de retraso, hay que reconocerlo, pero en fin, ya está aquí, es cierta, y podemos tener la satisfacción de que el libro de Federico ya está en la calle y a partir de ahora pues empieza su andadura, ¿no? Yo sin más, Federico, pues felicitarte por la obra, darte la enhorabuena y estamos encantados de poder escucharte. Bueno, ¿me escuchas? Buenas tardes. Bueno, pues realmente este libro, como ha dicho el señor presidente, es parte, ¿no? Este libro es una síntesis, un resumen de esa tesis doctoral realizada en el año 2015 o terminada en el año 2015. Y parte pues de un interés personal por el ámbito de las emociones, ¿no? Mi línea de investigación es precisamente esas emociones y hacerlo tanto las emociones básicas y en concreto también por interés personal la que he seleccionado como variable de estudio ha sido el miedo, como ese conjunto de habilidades para regular, para ser capaces de utilizar las emociones, que es lo que se conoce comúnmente como inteligencia emocional. Y, lógicamente, mi ámbito de trabajo, mi ámbito laboral es, lógicamente, el contexto educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge esa idea de plantear las posibles relaciones que pudieran existir entre esas variables, ¿no? El rendimiento académico y, por otro lado, las emociones, tanto a nivel de emociones básicas, como en el caso del miedo, como la inteligencia emocional. Y, bueno, pues lógicamente ese estudio se ha desarrollado aquí en nuestra ciudad y algo característico, algo fundamental de la misma es ese contexto, ¿no? Ese contexto pluricultural donde cohabitan diferentes grupos culturales, religiones, incluso dentro de ámbitos familiares, diferentes lenguas vehiculares, y contemplar si realmente todos esos factores pueden influir en esas variables.
Y bueno, pues eso es básicamente el origen de este trabajo, ¿no? El interés personal. Entonces, bueno, pues lógicamente en la literatura científica existe una evidencia totalmente marcada y clara de que efectivamente esas emociones pues tienen una repercusión fundamental para el desarrollo académico, el desarrollo educativo, el aprendizaje, etcétera. Y son múltiples los trabajos que así lo confirman, ¿no? Pero no solamente es el ámbito educativo, no solamente el ámbito educativo, sino pues prácticamente todas las áreas de la vida. A nivel laboral también hay una amplia literatura, también aspectos relacionados con la salud, especialmente salud mental, temas de ansiedad, de estrés, incluso fobias. Todo eso se guardan una relación muy estrecha con ese componente emocional y de ahí mi enorme interés por explorar esa realidad. Y bueno, pues una vez visto esto, pues nada, mi tesis pues comienza con esa búsqueda bibliográfica, con esa revisión de la literatura y contemplar cuál es el estado de la cuestión o de las cuestiones que me planteo eh, en este ámbito, en el ámbito de las emociones, y por otra parte, lógicamente, también a nivel educativo. Desde el primer momento, lógicamente, quería que mi tesis doctoral, mi trabajo, mi línea, estuvieran relacionados con mi ámbito laboral y con mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el motivo por el que selecciono como la población diana, la muestra que voy a tomar, eh, alumnado de centros de aquí de nuestra ciudad. Y hago un recorrido pues más o menos amplio por todas las etapas educativas, partiendo desde la etapa primaria, continúo en secundaria, bachillerato y finalmente, pues ya con población adulta en el ámbito universitario. Y entonces, bueno, pues esa es la muestra que me sirve para tomar los datos de esa investigación. Eh, ¿Qué es lo que utilizo? Pues utilizo cuestionarios. Por un lado, un cuestionario para evaluar el nivel de miedo o el miedo percibido por la persona ante determinado tipo de estímulo. Y por otra parte, un cuestionario que elaboro dentro de esta propia tesis para evaluar la inteligencia emocional partiendo de modelos que la contemplan como conjunto de habilidades. Entonces, bueno, pues lógicamente de esa primera parte del trabajo a la que hay que añadirle el rendimiento académico, tanto por materias como a nivel general, que constituye la variable que es propia del ámbito educativo. Le sumaríamos las variables sociodemográficas que se tienen en cuenta y que son el elemento más característico de nuestra ciudad porque hacemos referencia a la cultura, ¿no? Al ámbito cultural, a las diferencias que pudieran existir en función de el grupo cultural de pertenencia de cada uno de los que van a contestar ese cuestionario o estos cuestionarios. A esto también le añadimos aspectos como el nivel socioeconómico y cultural, aspectos como el género, que también es una variable que es significativa o en la que se obtienen esas diferencias. Y eso constituye la primera parte, ¿no? de ese trabajo, que es una parte de análisis descriptivo de esa muestra y también del análisis de la fiabilidad, de la validez, de los factores que conforman esos cuestionarios, esas escalas que utilizo. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte. La segunda parte es ya la de análisis inferencial, donde utilizo pues, bueno, pues un análisis estadístico utilizando
Primero porcentajes donde utilizo la chi cuadrado de Pearson y posteriormente también utilizo ANOVA, análisis de varianza, y la TDStudent para las variables dicotómicas, que son solo de dos factores. Y a esto también le añado un análisis regresional. Utilizo regresiones paso a paso, regresiones múltiples paso a paso. Y esto es básicamente el trabajo realizado. Después de esto, pues ya viene el apartado que es realmente relevante y que es lo más significativo, que son los resultados que hemos obtenido. Entonces, bueno, pues grosso modo, a nivel general, el libro contiene un análisis muy detallado de cada una de las poblaciones, tanto a nivel de primaria como secundaria, como la universitaria por separado, donde se contemplan la relación entre todas las variables, tanto a nivel sociodemográfico como a nivel de variables de estudio, inteligencia, miedo, rendimiento. Pero bueno, como, como, como síntesis final de lo que es ese trabajo, pues lógicamente se obtuvieron prácticamente todos los resultados que se esperaban obtener o que están en línea con lo que era ese estado actual de la cuestión. Es decir, en primer lugar y como elemento más característico, más importante, queríamos obtener y obtuvimos diferencias significativas en rendimiento académico en función tanto de la percepción de miedo, es decir, en función del miedo, que en este caso, al tratarse de una emoción que es vivenciada o que es sentida como algo negativo porque tiene un correlato fisiológico que es desagradable, el miedo, pues lógicamente había una relación inversamente proporcional con el rendimiento académico. Todo lo contrario ocurre en habilidades emocionales, es decir, en la inteligencia emocional. A mayores niveles también se contemplan mayores puntuaciones o mayores resultados a nivel académico, siendo ambas variables directamente proporcionales. Y algo que después también es muy característico o es algo relevante es las diferencias que se encontraron en las variables a nivel sociodemográfico. Y esto es lo que es algo realmente característico de nuestro contexto pluricultural, porque sí que sostuvieron esas diferencias tanto en miedo como en inteligencia emocional entre diferentes grupos culturales. Y también, dado que también estaban relacionadas con ella o había habido una evidencia de diferencias significativamente estadísticas, lo había también en el rendimiento académico entre esos grupos culturales. Y también algo que es también algo que llamó mucho la atención, a pesar de que mucha literatura científica eh, se empeñe en decirlo, es algo que siempre sorprende, y es que en función del género, en función de si es niño, niña, hombre, mujer, también había esas diferencias en el desarrollo emocional y en las habilidades emocionales. Y es algo que lógicamente apunta a que los patrones de crianza, los patrones educativos entre varones y mujeres, a pesar de que actualmente se promueve una igualdad en todos esos aspectos, realmente no es, o entendemos que no es del todo igualitaria, porque esas diferencias pues apuntan realmente o apuntan desde mi perspectiva a esas diferencias en los patrones de crianza. Y bueno, pues básicamente eso es
en síntesis ese libro que publicamos hoy. En principio, pues ya, si quiere alguien hacerme alguna pregunta, pues aquí estoy. ¿Qué tal? Sí, gracias. Hola, Federico. Ante todo, mi enhorabuena por tu trabajo y ahora te preguntaremos quizá algunos de nosotros algo más de los resultados porque a mí me han interesado muchísimo. Pero sobre todo lo que quería era felicitarte porque creo que era una parcela de trabajo muy interesante para Ceuta y también considerar este trabajo ahora dentro también del Instituto de Estudios CEUTIE como muy válido, muy logrado y muy necesario. Sé que el Instituto de Estudios CEUTIE abarca esta parcela y recoge estudios de emociones, de las actividades socioeducativas, pero creo que ahora está todavía mucho mejor representada. Así que eso ante todo. Y luego ya sí que me gustaría, porque conozco un poco de tu trayectoria y para muchos de nosotros es un gran orgullo que estés aquí enseñándonos y aprendiendo de ti. Eh, Tú personalmente, ¿qué es lo que más? A mí es que me interesa muchísimo el tema, como te puedes imaginar, pero tú personalmente, ¿qué es lo que has extraído? O cosas que a lo mejor has puesto, has escrito, pero que se quedan a veces más en el corazón que en el papel. Gracias. Bueno, pues lo primero que María Jesús, la conozco y la aprecio muchísimo. Fue profesora mía en el instituto y para mí pues un honor que fuera mi profesora. Y bueno, No hay pues nada más que verte para saber que el mérito era tuyo. y bueno, pues realmente lo que no puede quedar en los papeles y que es la idea, ¿no? Y el objetivo que debemos marcarnos es que ese ámbito emocional, esas emociones básicas, esas habilidades emocionales, esa inteligencia emocional, realmente es, yo creo que una herramienta muy importante eh, a trabajar para los alumnos, especialmente para los niños, y cuanto más pequeños, mejor. Porque aunque pueda quedar en los papeles a nivel de legislación, ese tratamiento de aspectos emocionales no se contemplan realmente de forma práctica y útil en la escuela ni en instituto. Es decir, no tengo la percepción de que se trabajen como se deberían trabajar y pienso que realmente es una pena porque se demuestra que esas habilidades emocionales, ese repertorio emocional, es una herramienta fundamental para no solo ya el éxito a nivel académico, sino a nivel laboral, incluso lo que he dicho, a nivel de la propia salud, es decir, aspectos como algo que es, pues yo creo que es una verdadera pandemia actualmente, que es mm, el grado de estrés, de ansiedad con los que vivimos y que yo creo que en este trabajo desde pequeños, desde la infancia, eh, tienen mucho, mucho que aportar para que eso se corrija y se mejore. Entonces, pues yo creo que eso es realmente lo que se tiene que sacar de trabajos como este. Es decir, que se trabaje, que se promueva el desarrollo más y a nivel curricular de forma práctica de esas habilidades emocionales, de esas emociones, porque al final va a redundar en el éxito a todos los niveles de la población educativa y por tanto de la sociedad. Sí, yo te voy a hacer una pregunta, no soy de profano, ¿eh? No soy un experto en el tema, pero a lo largo de tu investigación has detectado que primen distintas emociones dependiendo del entorno cultural, de las distintas culturas de la ciudad. ¿O qué opinas sobre el tema? ¿O qué nos Sí, puedes decir? bueno, pues vamos a ver. Realmente este trabajo
se centraba básicamente en el miedo, como emoción básica. Sí es cierto que posteriormente, dentro de esa misma línea de investigación, he realizado otros trabajos que también contemplaban estados emocionales, como por ejemplo la ansiedad, o también lo contrario, es decir, la felicidad. Y, y, mm, y sí que es algo, algo sorprendente que existan esas diferencias en función del grupo cultural de pertenencia. Es decir, los niveles de miedo o de manifestación de miedo, de ansiedad, de vivenciación de una situación de alegría, de felicidad, son significativamente diferentes en función del grupo cultural. Y yo pienso que también eso está relacionado con lo que he dicho del género, ¿no? Los patrones educativos al final no son exactamente los mismos, la manera de percibir la realidad no es exactamente igual y entonces eso hace que esas emociones se desarrollen de manera diferente en función del grupo cultural. Y es algo que también es algo propio de nuestro entorno, ¿no? Esa diversidad que hay no solamente o que es del grupo cultural, pero que se extiende a otros ámbitos de la vida. Buenas tardes, Fede. En primer lugar, darte la enhorabuena, felicitarte por el trabajo que has hecho y la exposición de tu trabajo. Y agradecerte que hayas tocado este tema en tu tesis doctoral y que hayas continuado investigando en esta línea, porque efectivamente hoy en día el tema de la educación socioemocional ha sido quizás de lo más denostado dentro de la escuela. Seguimos eh, trabajando las habilidades cognitivas, ¿verdad? Pero sin embargo las habilidades socioemocionales quedan casi siempre en un segundo plano y si hay un ratito pues se hace algo, pero no hay una continuidad a lo largo de toda la etapa ni una progresión dentro de los distintos niveles educativos. Entonces, este tema a mí me interesa mucho y ya te digo que te agradezco que hayas entrado a trabajar en él. Yo quería preguntarte una cosa que no sé si lo has terminado de trabajar en este tema o en otros estudios que haya hecho. Y es que de las distintas habilidades emocionales de las que habla el modelo de Salovey y Mayer y que bueno que Goleman después fue el que ¿no? Hizo una difusión mayor. Eh, ¿Tú has notado en cuál de ellas, o sea, o cuáles de ellas están menos desarrolladas, menos adquiridas en los escolares CEUTIE o no has entrado en este tema? ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Santiago también fue profesor mío en la facultad y bueno, pues, para mí también fue un honor. Y bueno, realmente de todas esas habilidades, eh, tampoco hay una que, o sea, cuyo déficit sobresalga por encima de otras, ¿no? Pero es algo yo creo relevante el que tanto las emociones propias, es decir, lo que es es lo que denomina la inteligencia intrapersonal, ¿no? Las emociones propias, la identificación de esas emociones, el saber cómo reaccionaría ante determinado tipo de acontecimiento, ante determinado tipo de estímulo, etcétera. Yo creo que es algo que no está bien desarrollado, no ya en la población ceutí, sino creo que a nivel general por la literatura científica que hay.
Y es algo que creo que es muy importante, es decir, el conocernos a nosotros mismos, el saber qué estamos sintiendo, el saber cómo podríamos reaccionar ante un estímulo concreto, creo que es la base para comenzar, ¿no?, a entender y a desarrollar esas habilidades. Creo que esa es la base, ¿no? Lo propio. Gracias. Bueno, cuéntanos. Yo sé que has estado trabajando después de este tema tan interesante del miedo y otras emociones que has mencionado sobre otros aspectos. Cuéntanos ahora tus planes de futuro o en qué estás ahora, si no es una pregunta muy Sí. indiscreta. Bueno, no. Realmente yo sigo interesado, lógicamente, en esa línea de investigación, ¿no? El ámbito de las emociones, creo que tiene mucho terreno sin explorar, muchas posibilidades de investigación. Y por ejemplo, otras emociones concretas, estados emocionales que, como ya he dicho, también los he trabajado después de esta tesis. Y bueno, pues creo que es un campo que todavía es muy extenso y que tiene mucho que investigar. Entonces, pues sigo en ese tema. También me gustaría contemplar la relación que tiene ese desarrollo emocional pues con otro tipo de variables, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el realizar deporte, si puede influenciar positivamente en ese autocontrol, en esa regulación emocional y aspectos como eso, pero siempre dentro de ese campo de las emociones.